Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque yo, su amiga y confidente del mundo del espectáculo, estoy aquí lista para un chisme de aquellos que te dejará boquiabierto. Ya saben que a mí me encanta traerles lo último del mundo del entretenimiento, y hoy, prepárense porque nos vamos a sumergir en un tema que, digamos, ha encendido la mecha con dinamita. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y las polémicas palabras que literalmente han incendiado el drama, y no solo eso, sino que involucran a una de nuestras actrices favoritas, Hande Erçel. Sí, sí. La Hande de Love is in the Air, la misma que nos robó el corazón con su dulzura, su talento y su icónico flequillo. Y claro, no podemos olvidar a Kerem Bürsin, el galán turco que nos enamoró a todos con su mirada intensa, su carisma innegable y por supuesto, su innegable química con Hande. ¿Están listos para descubrir de qué se trata todo este revuelo? Porque yo sí. Vamos a desmenuzar palabra por palabra, foto por foto, cada detalle de lo que ha sucedido, vamos a analizar las posibles interpretaciones y, lo más importante, vamos a entender por qué estas declaraciones han generado tanto revuelo, tanto debate y hasta, ¿por qué no decirlo?, tanta división entre los fans. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y sus oídos, porque esto se va a poner pero que muy bueno. Y antes de que empecemos de lleno, no puedo dejar de recordarles algo súper importante, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismes jugosos por descubrir. No se lo pueden perder. Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ahora sí vamos al grano, directo a la jugosa carnita del asunto. Como todos saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. Su romance surgió como en los cuentos de hadas modernos mientras grababan Love is in the Air, esa serie que nos tenía a todos pegados a la pantalla, suspirando con cada mirada, cada roce y cada declaración de amor. Fue un flechazo instantáneo que traspasó la pantalla, una conexión palpable que hizo que todos, absolutamente todos, creyéramos en el amor verdadero, en el happily ever after que tanto anhelamos. Todos amábamos verlos juntos con esa química que irradiaban, esa complicidad que parecía natural y esa conexión tan especial que solo comparten las almas gemelas. La prensa los adoraba, a los paparazzis los perseguían, y las redes sociales explotaban cada vez que compartían una foto, un vídeo o una simple historia. Era como si fueran los reyes del romance turco, la pareja perfecta. Su relación duró un tiempo que nos hizo soñar, un tiempo que nos hizo creer en el poder del amor, pero lamentablemente, como muchas otras historias de amor, incluso las más perfectas y prometedoras, llegó a su fin. La vida a veces tiene sus propios planes, y no siempre coinciden con los nuestros. El punto es que después de la ruptura, y por más que intentemos ser sensatos y entender que el amor es un misterio, y que las relaciones terminan, como suele suceder, siempre queda la curiosidad, las especulaciones y las ganas de saber qué pasó realmente. ¿Por qué terminaron? ¿Qué falló? ¿Hubo terceros en discordia? ¿Se acabó el amor? ¿O simplemente la vida los llevó por caminos diferentes? Y aquí es donde entran las polémicas palabras de Kerem Bürsin, las que ahora mismo son el tema de conversación en todos lados. Resulta que en una entrevista reciente Kerem fue cuestionado, como era de esperarse, sobre su relación con Hande, sobre la historia de amor que vivieron y sobre todo, sobre las razones de su separación. Y fue en ese momento en el que, digamos, se soltó la lengua. No dijo nada directamente insultante, no, Kerem no es de esos, pero la forma en que se expresó, el tono que utilizó, los matices en sus palabras, las pausas significativas y las miradas que denotaban cierta reflexión, fueron lo suficientemente reveladores como para generar controversia y por supuesto encender el drama con un fósforo. Lo más llamativo, lo que detonó el debate y lo que se convirtió en el epicentro de la polémica, fue la manera en la que habló sobre la exposición mediática que tuvo la relación. Según Kerem, la presión de los medios, el acoso constante de los paparazzi, la atención desmedida de los fans, y la intromisión constante en su vida privada, fueron factores que de alguna manera afectaron la relación. Dijo algo como que la intensidad de la fama, la constante mirada pública, el escrutinio implacable, hicieron difícil mantener una relación privada y auténtica. En esencia, insinuó que la vorágine de la fama, el torbellino de la atención mediática, se convirtió en un obstáculo para su romance. Ahora bien,
¿Por qué estas palabras generaron tanto revuelo? Porque de alguna manera muchos interpretaron sus declaraciones como una crítica, tal vez implícita, pero crítica al fin y al cabo, hacia Andy y su manejo de la fama. Algunos interpretaron que Kerem estaba insinuando que Andy había disfrutado demasiado de la atención mediática, que había sucumbido al brillo de los reflectores, o que no había sabido manejar la presión de la misma manera que él. En resumen, lo acusaron de sugerir que Andy había disfrutado de la fama a costa de la relación. Por otro lado, Kerem también habló sobre la importancia de mantener la privacidad y la autenticidad en una relación. Mencionó que para él era fundamental preservar su vida personal, proteger su intimidad y mantener su individualidad intacta. Y claro, al hacer estas declaraciones, inevitablemente se generó un debate sobre la compatibilidad de ambos en cuanto a este tema. ¿Eran compatibles en cuanto a la gestión de la fama? ¿Tenían la misma visión de cómo vivir su relación bajo el ojo público? ¿O sus diferencias en este aspecto fueron un factor clave en la separación? La controversia también se vio alimentada por el hecho de que Andy, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Ha guardado silencio o ha mantenido su postura de discreción, y esto ha hecho que las especulaciones sean aún mayores. ¿Qué piensa Andy realmente sobre las palabras de Kerem? ¿Está de acuerdo? ¿No lo está? ¿Se siente dolida? ¿O simplemente ha decidido ignorar la polémica y seguir adelante con su vida? Son preguntas que todos nos hacemos y cuyas respuestas solo ella conoce. Y aquí es donde entran los análisis y las interpretaciones. ¿Fue Kerem honesto al expresar sus sentimientos? ¿O sus palabras fueron un tanto frías, calculadoras e insensibles? ¿Realmente está justificando su separación en la presión mediática, o hay algo más, algo oculto, algo no dicho, detrás de sus palabras? ¿Cómo se sentirá Andy al escuchar estas declaraciones? ¿Se sentirá traicionada, juzgada o simplemente indiferente? Obviamente es imposible saber con certeza qué pasó realmente en esa relación. Solo ellos dos conocen la verdad, solo ellos saben los detalles íntimos y las razones profundas que los llevaron a tomar caminos separados. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que estamos haciendo en este preciso momento, es analizar las declaraciones de Kerem, tratar de entender los diferentes puntos de vista y tratar de comprender la complejidad de la situación. Una de las críticas que se han hecho a Kerem es que de alguna manera, está evadiendo su responsabilidad en la ruptura. Algunos creen que sus palabras son una forma de culpar a factores externos, como la presión mediática, en lugar de asumir su parte en el fin de la relación. Es como si estuviera diciendo, no fui yo, fue la fama. Y esto, claro, no ha sido bien recibido por todos, sobre todo por aquellos que consideran que en una ruptura, ambas partes tienen responsabilidad y que, en lugar de buscar culpables externos, lo más honesto es reconocer las propias falencias. Otros, en cambio, defienden a Kerem argumentando que es legítimo expresar sus sentimientos y hablar sobre la presión de la fama, especialmente cuando esa presión afecta directamente una relación. Argumentan que es humano, que es válido, y que es comprensible que él haya sentido la necesidad de compartir su experiencia personal. Además, argumentan que Kerem no ha dicho nada directamente malo sobre Andy, y que simplemente está compartiendo su experiencia personal. Lo ven como un ser humano que, al igual que cualquier otro, ha experimentado el dolor de una ruptura y que está tratando de procesar sus emociones. Por supuesto, también están aquellos que se han puesto del lado de Andy, defendiendo su derecho a la privacidad y criticando la forma en que Kerem ha hablado sobre la relación. Muchos argumentan que, independientemente de las razones de la separación, Kerem debería haber sido más cuidadoso con sus palabras, más respetuoso con la privacidad de Andy, y que no debería haber expuesto detalles íntimos de su relación. Consideran que aunque la fama sea un factor importante, no justifica, ni excusa, el hecho de que se hable públicamente sobre temas tan personales. En resumen, la situación es compleja, tiene múltiples facetas, y cada persona tiene su propia opinión, su propia interpretación. Y es precisamente por eso que ha generado tanto debate y discusión. La ruptura de una pareja famosa, especialmente una tan querida como la de Kerem y Andy, siempre genera un torbellino de emociones, de especulaciones y de análisis. Además de las palabras de Kerem, otro aspecto interesante de este tema son las reacciones en redes sociales. En cuanto se hicieron públicas las declaraciones, las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de comentarios y opiniones. Los fans de Kerem y Andy, divididos, defendían a sus ídolos, analizaban cada palabra, y debatían sobre las
Posibles implicaciones de las declaraciones. Los memes, los GIFs y los vídeos con fragmentos de la entrevista se viralizaron rápidamente. Los hashtags relacionados con la noticia se convirtieron en trending topics en cuestión de horas, y la conversación online fue intensa, apasionada y demostró el interés que aún despiertan Kerem y Hande en el público. Se crearon bandos, se emitieron juicios y se analizaron cada gesto, cada expresión, cada silencio. Las comparaciones con otras relaciones de famosos también fueron inevitables. ¿Cómo otros actores y actrices han manejado la fama? ¿Qué lecciones se pueden aprender de otras rupturas? ¿Cómo han reaccionado otras celebridades ante la presión mediática? El debate se extendió a la forma en que la industria del entretenimiento afecta la vida personal de las celebridades y a las consecuencias que la fama puede tener en las relaciones amorosas. En definitiva, el tema ha reabierto un debate sobre los límites de la privacidad, la presión mediática, la responsabilidad de las figuras públicas y la compatibilidad entre la fama y el amor. ¿Hasta dónde deben llegar los famosos para preservar su privacidad? ¿Cómo deben lidiar con la constante mirada pública? ¿Deberían aceptar la fama como un precio a pagar, o deberían defender su derecho a una vida privada? Y no podemos olvidar el impacto que este tipo de situaciones tienen en la imagen pública de los famosos. ¿Las declaraciones de Kerem afectarán su carrera? ¿Cómo serán percibidos él y Hande en el futuro? ¿Serán vistos como víctimas de la fama, como responsables de la ruptura, o como simplemente dos personas que no lograron hacer funcionar su relación? El mundo del espectáculo es implacable y las palabras, como hemos visto, pueden tener consecuencias duraderas, tanto positivas como negativas. En conclusión, las palabras de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel han generado un torbellino de emociones y especulaciones. Han reabierto heridas del pasado, han puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y han puesto a prueba la lealtad de los fans. Lo importante aquí es recordar que detrás de los famosos y de las estrellas hay seres humanos. Cada uno tiene sus propias experiencias, sus propios sentimientos y sus propias formas de enfrentar las situaciones. Debemos ser empáticos, tratar de entender los diferentes puntos de vista sin juzgar ni condenar. El juicio fácil, la crítica despiadada y la condena pública no ayudan en nada, y solo contribuyen a alimentar el morbo y la especulación. En este caso creo que lo más importante es respetar la privacidad de ambos y permitirles seguir adelante con sus vidas. Permitirles sanar, aprender de sus errores y encontrar la felicidad por separado. La verdad, como siempre, reside en el corazón de los protagonistas y solo ellos saben realmente qué pasó. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Kerem? ¿Creen que Hande debería responder? ¿Cómo creen que la fama afectó su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Me encanta saber qué piensan y me encanta debatir con ustedes. La opinión de cada uno es valiosa. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su atención. Gracias por formar parte de esta comunidad de chismosos del buen gusto. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Prepárense para más chismes, más análisis y más debates. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.